Bienvenidos. Es un honor para este colegio oficial de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias recibir a tan distinguido auditorio y también a tan excelentes ponentes. Muchas gracias por haber venido, enhorabuena y espero que todo sea del agrado de ustedes. Tiene la palabra don Jorge Casasmey. Pues muy buenas gracias, muchas gracias Roberto Lecano por haber acogido este acto. El doctor Agapito Maestre quería decir unas palabras, pero lamentablemente un compromiso mediático le retiene. Entonces pues me va a tocar a mí hacer esa pequeña introducción, ese agradecimiento a don José María Méndez, presidente y fundador de la Asociación Estudios de Axiología, que es pues la persona sin la cual este acto no habría podido convocarse. Don José María Méndez tiene una obra económica considerable, fue inspector de finanzas y además tiene un tratado de axiología en 5 volúmenes. Fuera se pueden consultar estos libros, yo les recomiendo, es una obra muy importante sobre lo que es la axiología, que es la ciencia de los valores, ¿no? Entonces, muchas gracias a don José María pues, por organizar esto e impulsarlo para que pueda tener lugar en este colegio. Las palabras que tocaría decir a Agapito sobre la importancia, digamos, de este acto relacionado pues, con lo que es el liberalismo y la política, sin duda pues, son de plena actualidad hoy, de plena vigencia. Si consideramos desde este Colegio Profesional de la Educación que estamos viviendo el centenario de Giner de los Ríos, que desde luego fue la figura pedagógica más importante quizá desde la Ratio Studiorum de los jesuitas, y entendemos que básicamente lo que era es un liberal y la institución libre de enseñanza, pues un proyecto suyo, un proyecto liberal, un colegio privado, ¿no? con su junta de accionistas, se entiende, ¿no? la importancia del liberalismo, ¿no? Y voy a pasar ya a continuación, sin más dilación, a presentar a los ponentes que tenemos aquí hoy, que son gente, como decía ayer el coordinador Fernando Muñoz, de los ponentes de ayer, pues voy a presentar a quien no necesita presentación, pero ese es mi papel y voy a hacerlo. No tenemos a don Francisco Sosa Wagner, en primer lugar, que es jurista, escritor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León, y yo a don Francisco pues su obra la conocí a partir, le comentaba antes, del Estado fragmentado en 2007, con un libro interesantísimo, y luego descubrí además que él pues, tenía una vinculación directa, un conocimiento clarísimo, ¿no? Con lo que es la configuración del Estado autonómico en España, ¿no? Ha sido secretario general técnico del Ministerio de Administraciones Públicas y tiene una obra jurídica inmensa, en concreto pues, el Manual de Derecho Local, que va en 2008 y lleva 7 ediciones, pues es una obra importante en este ámbito. Otros títulos interesantes, como La construcción del Estado y del Derecho Administrativo, 2 biografías sobre una figura fundadora del derecho administrativo en España, como es Posada Herrera, una obra luego curiosa, que realmente desde los años 30 creo que no se hizo ninguna, que es una biografía de Pío IX, muy interesante, El último soberano. Después, pues Maestros alemanes del derecho público, en 2 tomos, en fin, realmente es inmensa. Además es un gran grafómano, o sea que tiene una obra tremenda, también en narrativa, es un ganador del premio Miguel Delibes por su novela Es indiferente llamarse Ernesto, el premio Café Bretón también, y cultiva hasta las greguerías, o sea que es un hombre que realmente por escribir lo escribe todo, ¿no? Son conocidas también sus colaboraciones con El Mundo, con el periódico Nueva España, en fin. Pero luego él nos va a hablar hoy especialmente a partir de quizá el libro que más actual suyo, que han sido sus memorias políticas, ¿no? Son las crónicas suyas como eurodiputado, porque este realmente es, digamos, la labor que ha jugado los últimos 5 años, ¿no? Como eurodiputado, y él va a centrarse en esta crónica y en lo que significa para él, y sobre todo vinculándose lo que es al grupo liberal, ¿no? Cómo llegó allí por libre como eurodiputado y al final cómo se vincula al grupo liberal, ¿no? Hay 2 frases muy interesantes de él, de estas greguerías, y que se extractan de estas memorias, que son divertidísimas, aparte muy enjundiosas en lo político, ¿no? Que son, por ejemplo, los gobernantes, cuando no saben qué hacer, aprueban una ley para dejarlo todo como está, viniendo de un jurista, ¿no? Que se dedica a la política, es pues una declaración ya liberal. Y luego hay otra que da fe de un poco de esa ironía con la que ve la vida, que es: el hombre ya no es un lobo para el hombre, sino un lobby para el hombre, ¿no? Lo cual, pues bueno, dando un poco lugar de lo bien que lo vamos a pasar escuchando.
Luego tenemos a don José María Lasalle Ruiz, secretario de Estado de Cultura desde 2011, es doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria y yo diría que es uno de los políticos que tenemos en España con un perfil intelectual más marcado, en el sentido de que realmente es un intelectual, ¿no? Aparte, digamos, de ser asesor y miembro del gabinete del presidente del Gobierno, haber sido secretario antes de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, ha desarrollado también una labor de gestión importante, ¿no? Como coordinador científico de estudios iberoamericanos de la Fundación Carolina, director de la misma, en esta fundación adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores. Como docente, pues ha sido profesor de Filosofía del Derecho, de Sistemas Políticos Comparados y profesor de Historia de las Ideas en las universidades de Cantabria, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, el CEU, en fin. Y luego es muy interesante las 3 obras que tiene sobre el ámbito del liberalismo, que como son John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad, del 2001, Locke, Liberalismo y Propiedad, de 2003, y Liberales, Compromiso Cívico con la Virtud, un ensayo muy interesante del año 2010, y creo que por las fechas, pues si no ha salido otro, ya debe estar preparando otro libro, ¿no? Entonces también son célebres sus colaboraciones en el diario ABC, El País, en fin, numerosas. Pienso que es muy interesante tener aquí una figura política como José María Lasalle, que sobre todo en el ámbito del liberalismo nos da un poco el tono de la importancia del Estado y que, bueno, pues no necesariamente el Estado debe ser el mínimo desde el punto de vista liberal, sino que se puede pensar en el Estado óptimo, ¿no? Es una distinción que no es mía y me parece muy apropiada, sobre todo viendo las funciones que ejerce como secretario de Estado de Cultura, ¿no? Que son, yo sacaba de la misma página web, ¿no?, del Ministerio, promocionar, proteger y difundir el patrimonio histórico cultural español, en fin, toda una serie de cosas que bueno, pues que se entiende que también pueden formar parte de la acción de un político liberal, ¿no? Y como frase suya yo destacaría de un artículo que escribió hace poco, un pequeño párrafo, ¿no?, sobre la cultura española. Entonces decía que la grandeza de España radica en su singular fisonomía cultural y lingüística, una singularidad plural que resulta inédita en el concierto de las grandes naciones occidentales, una pluralidad que nos engrandece, singulariza y embellece, y que entrados en el siglo XXI deberíamos preservar e impulsar como una seña de identidad común ilusionante. Me parece una frase maravillosa en los tiempos que vivimos y además, pues, verla de un secretario de Estado de Cultura, pues es un placer, ¿no?, ver que la cultura en España está protegida, está impulsada y defendida, pues, por personas que piensan así. En último término, pues para mí es un placer, y como yo también ejerzo el periodismo, y también soy licenciado en periodismo, pues presentar a una persona pues tan destacada, ¿no?, como el señor Francisco Rosell, ¿no?, que es el director y fundador del Mundo de Andalucía desde 1996. ¿Por qué es importante para mí? Porque le cuento una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en el último curso de la Facultad de Periodismo, tuvimos un seminario de periodismo de investigación, y llegando en último curso a este seminario, pues el señor nos recibió con una sonrisa y nos dijo: bienvenidos a la Facultad de Periodismo. Es decir, van ustedes ahora a saber lo que es el periodismo de investigación, que es donde se hace periodismo. Entonces, bueno, realmente, pues Francisco Rosell es para mí un paradigma de lo que es el periodismo de investigación en este país, ¿no? Yo, desde luego, él empieza, digamos, estudiando Ciencias de la Información, Sociología en Madrid, es el primer corresponsal del Correo de Andalucía, es director del Diario 16 de Andalucía durante más de una década, y de allí, en el año 96, pues pasa a ser director, fundador de la edición del Mundo en Andalucía. Yo creo que algunos despachos debieron de temblar ya cuando Francisco Rosell adquiere este puesto, ¿no? Y lo suyo es que además 10 años después tenemos 2 libros, como 30 años de nada, Anatomía del régimen andaluz, de 2008, y El bueno de Manolo, biografía no autorizada de Manuel Chávez, El último sobreviviente del clan de la tortilla, del año 2009. Quiero decir que son un poco el compendio, digamos, de la obra de investigación que se va desgranando a lo largo de todos estos años, ¿no? Además de haber publicado, pues, sus trabajos en distintos medios nacionales, ser una persona, un periodista muy activo en distintos foros y en medios de comunicación, ¿no? Y yo quisiera destacar lo que se ha dicho de él en alguna ocasión, que es su tenacidad y valentía. Es decir, podría haber sucumbido a los cantos melosos del poder, pero ha elegido siempre la posición crítica frente a cualquier poder. Y 2 frases suyas que son muy, yo creo que muy atinadas para el día de hoy, es: el electorado en España castiga más a un partido dividido que a uno corrupto, decía. Y luego, pues lo que completa su posición aquí, ¿no?, como otro poder más, ¿no?, de la sociedad, es: la política me parece demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos. Se entiende de los políticos exclusivamente, porque es una persona que
varias veces ha destacado que, por supuesto, le decían, pero usted, con toda la corrupción que ha denunciado, los casos de los ERES, en fin, un montón, dice, ¿usted realmente todavía confía en la clase política? Dice, por supuesto, ¿cómo no voy a confiar en la clase política? Lo que creo que hace falta una serie de mecanismos pues para que esto deje de producirse, y hasta que no se articulen esos mecanismos, pues esto no se producirá. En fin, termino ya brevemente. Estamos aquí para tener un acto sobre liberalismo y política, y como está organizado por la Asociación de Estudios de Axiología, y la axiología es la ciencia de los valores, pues de lo que vamos a hablar es del valor de la libertad, y sobre eso nos van a hablar los ponentes de hoy. Así que ya tiene la palabra pues don Francisco Sosa Wagner. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de venir esta tarde aquí. Muchas gracias al presentador y a mis colegas de la mesa. Para mí es un placer estar hablando aquí de valores y de axiología y de liberalismo. Esto no es frecuente encontrar pues, un grupo de personas tan aficionada, ¿no?, a debatir problemas a estas horas de la tarde en Madrid, cuando la gente se dedica a irse a tomar copas o a jugar a parchís, ¿no? Entonces, yo les voy a contar porque creo que es lo que puede tener más interés y que además es una experiencia más o menos irrepetible, cuál ha sido mi vivencia como diputado en el Parlamento Europeo, precisamente en el Grupo Liberal. Yo llegué y estuve unos 5 años en el Parlamento Europeo como único representante de UPyD, y me adscribí al grupo de los no inscritos, que yo le llamaba el grupo de los proscritos, porque, en fin, estar en el grupo de los no inscritos, que sería el grupo mixto, digamos, en el Parlamento español, pues realmente es algo muy, muy complicado, ¿no? Bueno, y ya en la segunda legislatura, que en fin, para mí se abortó de manera pues, muy abrupta, ¿no?, pero estuve metido en la negociación de ingreso de UPyD y también de Ciudadanos, de los dos grupos, en el grupo liberal, ¿no? Yo, en fin, le dije cuando empezó esa legislatura, le dije a Rosa que ya no podíamos seguir como partido en una organización, en una desorganización como es el grupo de los no inscritos. Eso no era una organización, era simplemente pues a efectos administrativos y a efectos de repartir las palabras, etcétera. No tenía ninguna entidad política. Bueno, entonces se optó, la dirección del partido optó, y yo, por supuesto, aunque yo no pertenecía a ella, por ingresar en el Partido Liberal. Entonces, he tenido esa experiencia. El Grupo Liberal, perdón, no el Partido Liberal Europeo, que es otra cosa distinta. El Grupo Liberal Europeo. El Grupo Liberal en el Parlamento Europeo. El Grupo Liberal, en primer lugar, en esta legislatura 2014-2019, pasaba, primer dato importante, pasaba de ser el tercer grupo político de la Cámara a ser el cuarto, por número de diputados. Es decir, hay un bajón que yo creo que eran pues, de unos 15 o 18 diputados respecto de la legislatura anterior. El presidente del grupo es uno de los tipos más capaces que hay en la política europea. Se llama Guy Verhofstadt, es un diputado belga, flamenco, ha sido presidente del gobierno belga, y puedo decir que su inteligencia política es verdaderamente notable, y que en términos políticos, desde luego, lo ha visto todo y de todos los colores. Un hombre con una extraordinaria experiencia como gobernante en Bélgica y como gobernante en Europa. Es autor de varios libros, para mi gusto, los mejores que hay, escritos por políticos propiamente dichos. Luego están los ensayistas, etcétera, pero por políticos sobre Europa. Ahora acaba de publicar uno, que yo estaba la semana pasada en el Parlamento Europeo, no lo he podido comprar porque todavía está escrito, él escribe en holandés y está todavía escrito en holandés, pero se va a traducir inmediatamente a idiomas, en fin, más cercanos, como el francés, o el alemán, o el inglés, etcétera, y se podrán, pero de momento está solamente escrito. Seguro será un libro muy interesante. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Fíjense, nosotros entramos en el grupo, digo UPyD, 4 diputados y 2 diputados de Ciudadanos, que habían salido, 6 personas, y nos encontramos con la animadversión en el seno del grupo. El grupo ahora está constituido por 68, cuando yo me marché de allí, 68, 69 diputados.
y nos encontramos con la animadversión del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia Democrática de Cataluña, no de Unió, porque Unión no está en el Grupo Liberal, está en el Grupo Popular del Parlamento Europeo, de Convergencia y del Partido Nacionalista Vasco. Eran dos personas, uno por el Partido Nacionalista Vasco, una, mejor dicho, una mujer, y otro por el Convergencia. Y se opusieron frontalmente a que nosotros, tanto los diputados de Ciudadanos como de UPyD, entráramos en el Grupo Liberal. Teníamos el apoyo de Guy Verhofstadt y cuando se produjo la votación de la entrada, porque hay que aceptarlo por medio de una votación dentro del grupo, pues los dos únicos que votaron en contra fueron los dos españoles, la representante del PNV y el representante de Convergencia Democrática de Cataluña, que se llama Ramón Tremosa. Bueno, cuando entramos nosotros ya, una vez pasada eso, un aplauso a todos nosotros, etc., bueno, encontramos una acogida magnífica, sin duda propiciada por la personalidad del presidente y por el apoyo que el presidente nos había dado, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo he encontrado y percibido allí? Que en un grupo que discute sobre asuntos liberales conviene saber, ¿no? Yo he encontrado allí, primero, una gran preocupación en el seno del partido, del grupo, una gran preocupación por el descenso claro de respaldo electoral de los liberales en Europa. Claro, se pasa, como digo, del cuarto al tercero, eso es muy grave en el Parlamento Europeo porque es perder mucho dinero, es perder muchas posibilidades de intervenir. En fin, en términos políticos se sufre una quiebra importante, de echar a personal, funcionarios del grupo, de manera que es un trance amargo. Hay un bajón grande. Segundo, en la presencia que he tenido en los debates, porque he estado pocos meses, pero claro, he tenido que participar en todos los debates que conducían a las votaciones que se producen en el Pleno, pues he advertido demasiadas discrepancias internas. Es decir, ahí había poca cohesión. Ahora he vuelto la semana pasada a dar ahí una conferencieta y he estado con la gente del grupo y los diputados, etcétera, y me confirman que esta situación permanece. Yo no sé si eso ocurre en los otros grupos políticos porque no lo he vivido, en el Grupo Socialista, en el Popular, pero allí se está produciendo una situación tensa que el presidente del grupo trata de evitar, llamando a la disciplina del grupo, pero una disciplina que no siempre consigue. Es muy importante para el presidente del grupo y para quienes están defendiendo la política del grupo que los 68 diputados voten en una determinada dirección. Esto es muy importante porque eso es lo que da credibilidad a lo que se ofrece y lo que da credibilidad al presidente del grupo cuando debate y pacta con los demás grupos, saber que tiene detrás a los 68 diputados. Porque si no los tiene, pues claro, su posición obviamente se debilita. Y lo cierto es que se producen demasiadas fugas de votos. De suerte que esto no es, según sé, no es privativo del Grupo Liberal, también se produce en los otros grupos. Pero en el Grupo Liberal es llamativo que los votos de los diputados vayan en direcciones contrarias. Hay que decir que en el Parlamento Europeo el voto de los diputados es libre, también lo es aquí, lo que pasa es que aquí eso no funciona. Allí sí funciona. El votante, el diputado votante que está en el grupo, tiene que en principio aceptar la disciplina del grupo, pero puede apartarse de ella, bien argumentando que tiene razones nacionales, por ejemplo, asuntos que son muy graves para el país que representa y que no puede tal, o asuntos de conciencia, aborto, etcétera, pero además por otras razones. Y estas fugas se producen, al parecer, como digo, con demasiada frecuencia en el grupo, ¿no? Esto es malo y demuestra que hay poca cohesión y poca cohesión ideológica, ¿no? Cuando uno analiza, porque estoy hablando de 68 diputados, están representando a 22 partidos políticos distintos. Esos 22 partidos políticos distintos, cada uno es de su padre y de su madre. Se meten ahí
bajo un sombrero, como dicen los alemanes, bajo un mismo sombrero, se mete todo eso. Y eso no es fácil pastorearlo en el Parlamento, ¿no? Y estas discrepancias internas las he advertido también con la aprobación de un documento básico que iba a regir, ya no lo he seguido, me he marchado, pero con un documento básico que iba a regir la vida, digamos, y los votos, etcétera, del grupo durante la legislatura. El presidente del grupo encarga a una persona de su confianza, que es una diputada holandesa muy espabilada, que se llama Sophie in 't Veld, le encarga un documento donde se recojan, digamos, las líneas generales de por dónde va a caminar el grupo, ¿no? Bueno, yo me marché de allí sin que se pusieran de acuerdo los diputados sobre el tal documento, ¿eh? Tuvimos reuniones y reuniones y reuniones, cada vez surgían más problemas. Yo me marché de allí, no sé si se habrá aprobado, pero ciertamente las tensiones internas eran muy grandes. Yo esto es lo que quiero contar, luego hablamos. Diré que junto al grupo liberal, o más allá del grupo liberal, está el Partido Liberal Europeo. Nosotros, como partidos tanto Ciudadanos como UPyD, no llegamos a ingresar, por lo menos cuando yo estaba allí, yo creo que todavía no lo han hecho, no sé si Ciudadanos lo habrá hecho, y creo que Ciudadanos sí lo ha hecho ya, entrar en el grupo, en el Partido Liberal Europeo. Ellos tenían mucho interés, los dirigentes del Partido Liberal Europeo, que no coinciden con los del grupo del Parlamento, tenían mucho interés de que entráramos, y ofrecían muchas ventajas. Hay muchas ventajas el estar dentro de ese grupo a efectos de ayudas, de organización, pues, de seminarios en los estados nacionales, en fin, hay muchas ventajas. Pero eso no se llegó a consumar, y eso no sé cómo funciona. Lo que sí sé es que ahora, a finales de noviembre, se reúne el Partido Liberal Europeo en una magna concentración que quiere ser, pues, de definición de la ideología liberal y de la venta de la ideología liberal en Europa, en Budapest. Eso se va a celebrar ahora, dentro de unos días, y bueno, las personas que están interesadas en esto, yo desde luego lo estoy, porque estamos muy atentos a ver qué es lo que se va a decidir allí y qué es lo que se va a... Porque es verdad que los partidos liberales están presentes en 16 estados de la Unión Europea, a nivel de presidentes o de vicepresidentes, ministros, etcétera. Pero es cierto que ahora, últimamente, me parece que ha sido Eslovaquia, se ha perdido ya uno más, un país. La situación es muy tensa, yo he advertido eso, la situación es muy tensa porque se teme esa distancia del electorado, sobre todo del electorado joven, de las fórmulas liberales. Esta es mi experiencia y lo que yo quería trasladarles a ustedes, y luego pues lo hablamos, ¿sí? ¿Parece? Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, por la invitación que, a través de mi buen amigo Agapito Maestre, al que ya veo que nos acompaña esta tarde, y a todos, particularmente al Colegio de Doctores, la oportunidad que me dan de estar aquí sentado hablando de algo que es... ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Que es el pensamiento liberal o el liberalismo político. La verdad es que el pensamiento liberal para mí es una construcción teórica que nace... Voy a centrarme un poquito en lo que para mí es el pensamiento liberal en términos políticos, cómo se articula y cómo se construye a lo largo de la historia. Es verdad que hay muchos, y lo pone de manifiesto Francisco al hablar de su experiencia en el seno del Grupo Liberal Europeo, hay muchos que se atribuyen la condición de liberal o la etiqueta de liberal, pero hay muchas dudas acerca de su liberalismo. Yo creo que el pensamiento liberal es una construcción teórica que nace básicamente en la Europa del siglo XVII, que se desarrolla en los siglos XVIII y XIX, muy vinculado a lo que se denominan las revoluciones atlánticas, es decir, a la Revolución Británica, a la Revolución Inglesa de 1688, lo que llamaron la Gloriosa Revolución, a la Revolución Norteamericana de 1776
y a la Revolución Francesa de 1789. Yo lo alargaría también a lo que fue la Guerra de Independencia Española, la Revolución Española, entre comillas, frente a lo que fue la opresión tiránica causada por la invasión napoleónica y la construcción liberal de Cádiz de 1812. Pero esto último es más discutido en la doctrina, a la hora de ser interpretado como una revolución estrictamente atlántica. En mi opinión lo es, pero bueno. Creo que el cuerpo teórico del pensamiento liberal gira alrededor de estos tres momentos históricos, pero tiene un precedente que se ubica en el siglo XVII, en las llamadas guerras de religión, en la preocupación moral que sienten, y ya estamos en un entorno axiológico, minorías religiosas que en la Europa de esos conflictos que desembocan en la sangre, en la violencia, en la opresión, tienen de que su vivencia personal de la fe y concretamente de una aproximación a la interpretación del mundo desde la fe sea respetada. La primera construcción teórica que el pensamiento liberal articula, en mi opinión, en esos momentos gira alrededor del concepto de la tolerancia, un concepto que es básico a la hora de aproximarse al pensamiento liberal. De hecho, Gregorio Marañón, entrado el siglo XX, decía que ser liberal es una cuestión de carácter. Y la tolerancia nace evidentemente como un desarrollo teórico, pero también nace básicamente como una predisposición moral de respetar al otro y pedir que el otro respete a uno mismo su propia identidad, en cómo interpreta su presencia en el mundo desde un punto de vista moral o religioso. Y ahí es donde comienza a articularse una libertad, un concepto de libertad, que entronca con la vieja tradición republicana romana, que está presente en toda la construcción teórica de Occidente, desde el mundo tardomedieval hasta el Renacimiento y el inicio de la modernidad, y que no vamos a entrar aquí, pero es un concepto de libertad que básicamente se interpreta como una capacidad para actuar libre de arbitrariedades o injerencias externas que condicionen la responsabilidad con la que uno responde de sus acciones, pero que, insisto, escapa al análisis de lo que aquí estamos planteando, y que está muy asociado al concepto de tolerancia, que en mi opinión se construye, insisto, en torno a los siglos XVI, XVII, y que en un determinado momento evidencia el fracaso de la propia institucionalidad que se quiere dar a la tolerancia, porque eso coincide con la construcción de los estados modernos, con la articulación de una idea de soberanía, con una primacía legal atribuida al soberano, que cuestiona la generación de espacios independientes y también personalmente independientes que convivan con esa soberanía que en términos absolutos trata de ser unificadora e integradora de la totalidad de la capacidad de acción que tiene una sociedad. Y el concepto de tolerancia es un concepto que acaba estando ahí, presente en el imaginario del pensamiento liberal, pero no va a ser el concepto a través del cual la libertad, como esencia más profunda del pensamiento liberal, no va a ser el concepto a través del cual la libertad se proteja efectivamente, se blinde frente a quien quiere cuestionarla, que particularmente es esa idea que desde Bodino se articula a través de la soberanía y que cobra forma a través del Estado moderno. Bien, un Estado moderno que además no es laico, sino que es un Estado confesional y que por lo tanto plantea problemas a las minorías que en su seno quieren salvaguardar dentro de un régimen de tolerancia la protección de sus identidades religiosas individuales y minoritarias. El pensamiento liberal, en mi opinión, y lo he teorizado y lo he defendido, porque no en balde hice mi tesis doctoral sobre John Locke y su teoría de la propiedad, se asienta básicamente en una plataforma anglosajona. El pensamiento liberal nace en Inglaterra, en mi opinión, nace de la mano del concepto de propiedad, que es un instrumento mucho más útil para proteger la libertad que la tolerancia, y está vinculado evidentemente a esta batalla que las minorías religiosas desarrollan a través de la tolerancia en el siglo XVII. John Locke es para mí el teórico fundamental de la construcción del pensamiento liberal, porque además le da un sedimento teórico muy profundo, muy enraizado en una teoría axiológica vinculada a su teoría del conocimiento, a su ensayo sobre el entendimiento humano. Es decir, el pensamiento liberal nace en un entorno religioso y se proyecta
a un espacio epistemológico. Es decir, el pensamiento liberal no nace desde la economía. Se equivocan quienes piensan que el pensamiento liberal nace desde la economía para proteger el derecho a poder, de alguna manera, construir un espacio de libertad económica. No, el pensamiento liberal nace desde el terreno de la moral, nace desde el terreno de la religión y se proyecta al terreno epistemológico. La primera obra en la que de alguna manera se identifica una teoría política liberal, articulada, moderna, es el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke. Y de ahí se conecta con la epístola de tolerancia, los dos tratados sobre el gobierno civil y probablemente sus pensamientos sobre la educación, que ahí plantea todo un desarrollo y un constructo teórico en torno a cuál debe ser la pedagogía de la libertad, que eduque a ciudadanos libres, iguales y conscientes de su responsabilidad cívica. Pero nace en ese terreno, en el derecho que uno tiene a poder, primero, construir su identidad religiosa frente a la opresión de otros que le niegan mayoritariamente el derecho a ser como quiere ser en su defensa de su aproximación a la trascendencia. Y en segundo lugar, desde el momento en que la mayoría se interpreta mediante un concepto de soberanía identificado en el Estado, con el Estado, a protegerse del Estado, a salvaguardar su libertad individual en la protección de sus creencias. Eso luego se seculariza en un entorno de epistemología y de teoría de construcción de la identidad que desarrolla John Locke, insisto, en el ensayo sobre el entendimiento humano, y se traduce en toda una reflexión sobre la personalización de la libertad, que se conecta con los dos tratados sobre el gobierno civil y que básicamente viene a decir lo siguiente, por resumir: el hombre nace en este mundo para comprender qué quiere Dios de él. Y en esa aproximación a identificar lo que Dios quiere de uno, se encuentra con que el conocimiento se basa en la experiencia. En una experiencia que se nutre de ideas simples, producto de la experiencia más directa, que gracias a la razón elabora ideas mucho más complejas, que le permiten comprenderse primero como un ser que habita este mundo y que depende en su creación de Dios, que ante él tiene unas obligaciones morales, que tiene que llegar a conocerlas, y eso solo se puede conseguir a través del trabajo. Es decir, de un esfuerzo epistemológico de desvelamiento de lo que Dios quiere de nosotros a través de la ley natural, y la experiencia individual es lo que nos permite aproximarnos personalmente al conocimiento de eso que Dios quiere de nosotros. Y en ese trabajo uno va construyendo su identidad, va reconociéndose como persona y en un determinado momento se convierte en sujeto moral que le permite responder ante Dios de su libertad. Ahí nace el pensamiento liberal, en esa construcción teórica, que luego se proyecta en el ámbito de la relación con las cosas físicas en su teoría de la propiedad. El hombre es dueño de su persona y por tanto de su condición de sujeto moral responsable de sus acciones, y una de las acciones más directas es el trabajo que ponen las cosas al individualizarlas respecto del común mediante el trabajo. Y ahí nace la personalización de la propiedad y el valor tan importante que para el pensamiento liberal tiene la identificación de la propiedad como el derecho esencial sobre el que se construye el pensamiento político liberal. Pero insisto, se llega a la economía empezando por la moral y la religión, y desde la tolerancia. Desde el fracaso de la tolerancia, pero desde la tolerancia. Por eso un liberal debe ser tolerante. Si un liberal es intolerante, no es liberal, en mi opinión. Un liberal es esencialmente tolerante. Puede ser intolerante con los intolerantes, como decía Popper, pero debe ser esencialmente tolerante. Incluso en la defensa de sus errores, lógicamente. Esa construcción teórica, durante la crisis de la exclusión, un movimiento teórico político fascinante en el que nacen los partidos políticos, el debate partidista, que es durante el intento que tiene el último de los reyes Estuardo en Inglaterra por traer la religión católica a Inglaterra, se convierte a través de los dos tratados del gobierno civil de John Locke en el arma política para impedir que los católicos gobiernen nuevamente en Inglaterra.
y los dos tratados sobre el gobierno civil se convierten en una obra política revolucionaria. Esto está absolutamente acreditado en la teoría científica anglosajona. Yo lo he traído a colación en mi tesis doctoral y en los libros que he publicado sobre pensamiento liberal, con escaso eco entre muchos de los que leen sobre pensamiento liberal y que defienden el liberalismo, pero bueno, eso es harina otra costal. Pero básicamente el nacimiento del pensamiento liberal coincide teóricamente con la crisis de la exclusión, con los años 1680, 1690 y particularmente ya con lo que es la primera revolución liberal, que es la gloriosa revolución de 1688 que lleva a los Whig al gobierno en Inglaterra y a la construcción de lo que es la monarquía parlamentaria, la construcción de la separación de poderes, la articulación de la propiedad como fundamento de una economía capitalista comercial que se proyecta a través del mundo, que reconoce a la propiedad como un derecho fundamental. De hecho, la propiedad es uno de los conceptos revolucionarios que por primera vez aparecen desde un punto de vista político en el debate ideológico en un determinado momento de la historia de Occidente. Y desde esa construcción teórica, que se conecta profundamente también con todo el pensamiento republicano inglés de la época de Milton, de Cromwell, y que está conectado también con el pensamiento ciceroniano, con Polibio, Salustio, en el control del poder, en tratar de salvaguardar que la legalidad en todo momento sea la forma de organización de la vida política, pero como mecanismo de control del poder, no de poder en sí, sino de control del poder. Todo eso se articula en un cuerpo teórico que, como digo, tiene arraigo en el pensamiento anglosajón, se proyecta en toda la ilustración inglesa y particularmente en la ilustración escocesa, llega a Adam Smith, influye en la articulación de su liberalismo económico y en los otros teóricos del pensamiento de la ilustración escocesa, como Ferguson, Hudson, el propio Adam Smith, y que de ahí da el salto a los Estados Unidos, sustenta buena parte de la Revolución norteamericana y llega a Europa de la mano de la Revolución Francesa, aunque la conexión del pensamiento revolucionario francés con la tradición política inglesa es evidente, porque Montesquieu es un lector apasionado de Locke, es un lector apasionado de los ilustrados escoceses. Voltaire pasó largas temporadas en Inglaterra, tuvo comunicación, y la ilustración francesa se alimenta en gran medida del contacto con la ilustración escocesa, es decir, siempre que identificamos la ilustración estamos pensando en el pensamiento continental, y para mí es un craso error. El sustento más importante del pensamiento liberal no está en la ilustración continental europea y particularmente en la enciclopedia francesa, sino básicamente en la ilustración anglosajona y de manera muy concreta en la ilustración escocesa. Lo que pasa es que tan solo Jovellanos, Olavide, Argüelles, Quintana leyeron a esos liberales con escaso predicamento posterior, pero ellos fueron lectores directos de nuestro pensamiento, de ese pensamiento anglosajón. En algún momento incluso me gustaría reflexionar, pero esto es una butad que en algún momento, cuando retome mi vida académica y quede atrás la política, haré. Probablemente la palabra liberal no nació en España. No nació en España, a pesar de que es un paradigma instituido, no nació en España. Los anglosajones utilizaban la palabra liberal para identificarla con la palabra Whig, y esto ya creo que hay fundamentos para poderlo sostener, pero eso será un revisionismo extraordinariamente peligroso que seguro que acabará llevándome la cruz, pero no me importa, porque seguro que a Quintana, a Argüelles, que son los grandes promotores de la transformación del pensamiento liberal y la idea de liberalismo como concepto político en nuestras cortes gaditanas, y nunca reconocido, certificarían, porque probablemente ellos hayan sido los artífices de que eso sucediera, Argüelles y Quintana, padres de esto en relación con Lord Acton y con el propio Jovellanos. Pero insisto, tengo la intuición, el olfato y ciertas lecturas, pero esto, insisto, que llevará su tiempo y hay que acreditarlo científicamente. Pero eso pone en evidencia que el pensamiento liberal nace en un objetivo muy concreto, que es, en primer lugar, salvaguardar al hombre en su capacidad para poder articular la identidad que lo identifica
como ser humano y como persona en la medida que es sujeto moral responsable de sus acciones. Sujeto moral que va desde sus acciones que se conectan con cómo quiere relacionarse con Dios o la idea de trascendencia que tenga, hasta sus acciones en el ámbito del mundo real y su conexión con las cosas y la apropiación que hace de ellas a través del trabajo. En esa horquilla de articulación de la identidad, de personalización de todo lo que de alguna manera se construye como el imaginario, el constructo, el marco teórico, la vivencia también de lo personal, está el pensamiento liberal como toda una estrategia de protección personal e institucional frente no solo a la intromisión del Estado, sino de todo aquello que pueda distorsionar al hombre en su capacidad para poderse reconocer libre en su derecho a decidir cómo responder de su libertad. Ahí está, de alguna manera, en mi opinión, la entraña del pensamiento liberal. Y tiene una dimensión política, pero tiene una dimensión profundamente moral. Porque en el fondo, y esto tampoco se puede decir muy alto, es una secularización del pensamiento calvinista y de la teología calvinista. Es decir, que el origen del pensamiento liberal está en la moral y está en la religión. No solo porque John Donne y otros teóricos del pensamiento anglosajón lo vengan defendiendo desde hace muchísimos años, sino porque probablemente las raíces mismas de la historia de Occidente en la relación del hombre, sus creencias y el Estado lo van certificando de una manera reiterada. Mi sorpresa es que una parte muy importante de los que se dicen liberales hoy, en el siglo XXI, en Europa, desconocen absolutamente esto que acabo de mencionar. Es decir, ser liberal, incluso un partido, y perdón, como Ciudadanos, que es una especie de neobonapartismo posmoderno, esto podemos hablarlo luego, pero es un neobonapartismo posmoderno, con un fuerte concepto de liderazgo personalista, considera que es liberal, cuando yo, en fin, es como Napoleón liberal, defendería la codificación, y eso es una parte del pensamiento hasta cierto punto liberal continental, pero es muy poco anglosajón y por tanto muy poco liberal. Pero bueno, dejo abierto esto ahí a la polémica para el turno en que tengamos posibilidad para la misma, pero creo que la esencia del pensamiento político liberal está encerrada en estas claves que acabo de mencionar y que básicamente están asociadas a una idea de libertad, pero de libertad que está conectada profundamente con la responsabilidad, y en esa responsabilidad están actuando en una dimensión religiosa el derecho que uno tiene a manifestar sus creencias y a ser respetado en ellas frente a cualquier poder y frente al poder de los otros. Y de ahí surge la idea de tolerancia, pero al mismo tiempo en un derecho de propiedad que hace propietaria la idea de libertad, pero también la posesión y el dominio de las cosas. En ese marco de sacralización se entiende por qué para los liberales era tan importante la propiedad, por qué la conectaban directamente con la libertad. Y como decía John Locke, el hombre es propietario de su libertad, propietario de su libertad, es propietario de su persona, de su cuerpo y de las acciones que nacen del mismo. Acciones de las que tiene que responder ante los otros y ante Dios. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de las jornadas, al Colegio de Doctores y Licenciados y a mis compañeros de mesa. Decía Paco Sosa que observaba un retroceso del liberalismo. Yo creo que ese retroceso al liberalismo es apreciable. Me parece que lo más grave es el retroceso que está produciendo las libertades. Y lo estamos viendo con pues los embates que sufre la libertad
por el fanatismo religioso, como hemos visto en París, y anteriormente lo hemos vivido en España y en otros países, por el nacionalismo y otra serie de causas. Pero vivimos también un cierto confusionismo, porque claro, encuadrar el PNV dentro de la corriente liberal, el grupo liberal europeo, yo no he visto cosa más contradictoria que el PNV, que en todo caso está en otros parámetros absolutamente distintos del liberalismo. Yo no he visto nunca el nacionalismo defender el liberalismo, ni en su momento enfrentado a los liberales antes de la Guerra Civil ni posteriormente. Es decir, vivimos una confusión. Esa confusión se agranda porque esta misma mañana he tenido ocasión de asistir a un desayuno. Bueno, ahora es frecuente en Madrid asistir. Antes se decía que en Madrid hasta por la tarde te daban la conferencia o la dabas, ¿no? Pues ahora lo más frecuente son los desayunos. Entonces me he encontrado, sorprendentemente, el candidato de un partido a las próximas elecciones generales, pues hacer un canto a la libertad extraordinario y hablar de mis amigos liberales. Si les revelo de quién era el ponente en ese desayuno, pues más de uno se llevará las manos a la cabeza. Era el secretario general de Podemos. Es decir, sorprendentemente hemos llegado a ese extremo y esa confusión, y hablaba de mis amigos liberales y cómo es buena la competencia porque eso enriquece el debate, etcétera, etcétera. Estamos llegando a un grado tal de confusión en torno al liberalismo que produce estos estropicios, de los cuales pues lo del PNV me parece una manifestación de ello, o lo del caso de Podemos, que corresponde un poco a esa expresión que me parece muy acertada, que ha acuñado mi amigo aquí presente, Agapito Maestre, del partido Ameba, ¿no? Es decir, con capacidad para delutir todo. Pero en fin, estamos en este periodo preelectoral. Si todo el año es carnaval, más ahora, es decir, llegará un momento que luego se caerán las caretas y veremos la fisonomía de cada formación política. Pero en esta confusión. Pero decía que realmente, más que ese retroceso del liberalismo, es un retroceso de la libertad. Yo creo que estamos viviendo un auténtico ataque a las sociedades abiertas, por determinadas causas que suponen desde un retorno a la Edad Media, como pueden ser el yihadismo en los atentados de París, o un retroceso a siglos pasados, como el caso del nacionalismo. Esos son grandes. Y yo lo que observo es que generalmente por parte del liberalismo no hay esa fortaleza, no hay esa capacidad de salir a la plaza pública para defender sus postulados. Hay un cierto complejo, mucho complejo. Y yo creo que ese complejo lo estamos viviendo. Yo, por ejemplo, cuando escucho algunas veces en debates hablar de la vieja Europa como una fórmula agotada, etcétera, etcétera, cuando realmente son los valores sólidos, es decir, esa vieja Europa, la Europa que se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, son sobre valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad, fundamentales en las sociedades abiertas. Y yo veo un cierto apocamiento a la hora de defender ahí. Y yo creo que efectivamente nunca estuvo más atacada la libertad que ahora mismo, por parte del nacionalismo, fundamentalismo y la resurrección de ciertos totalitarismos que se enmascaran de algunas maneras. Vivimos una reciente, con el motivo de la caída del muro de Berlín, hoy se especulaba en las redacciones, ha salido el bulo que parecía que había muerto Gorbachov, que parece que al final no se ha confirmado. Y entonces vivimos la ilusión liberal. Creímos, y Fukuyama lo explicó en su célebre y controvertido libro, creíamos que las ideas liberales se habían impuesto, es decir, participaba todas las sociedades occidentales de ellas, y no se necesitaba ya ni partidos ni organizaciones liberales que defendieran esas ideas porque estaban interiorizadas por todas. Era otro juego de máscaras. No estaban, es decir, no había una defensa real de la libertad, de lo que supone la libertad. Yo creo que pocos, es decir, en ese sentido, yo creo que el liberalismo cayó presa de esos cantos de sirena, de que había triunfado sus ideas. Y hemos visto que no. Es decir, la caja de los fantasmas familiares, los fantasmas que produjeron pues, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa, están resucitando. Y estamos aceptándolo con una naturalidad, esa moneda falsa, con una naturalidad extraordinaria. Y además algunos hablan de postulados de la nueva política, que es la política más antigua que conocen los tiempos, porque ya sabemos las consecuencias de esa vieja política. Entonces yo creo que el liberalismo en general no ha sabido estructurarse políticamente. Es verdad que en España en general, y yo no voy, esperemos que cuando José María Lasalle pues
no sabemos cuándo deje la Secretaría de Estado de Cultura y se ponga a investigar otra vez, pero es evidente que en España fue, digamos, la patria que acuñó, salvo posterior investigación, y que acunó la primera Constitución liberal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Es verdad que el liberalismo a la hora de plasmar cometió algunos errores básicos, como fue el fracaso de ciertas desamortizaciones, o que luego produjo el problema el problema agrario, y eso tuvo unas consecuencias que hizo que se produjera una separación de las ideas liberales con el conjunto de la sociedad, y al final quedó como digamos unas ideas profesolales o de unas determinadas élites, pero que no terminaron de cuajar. Hemos visto pues durante todo el siglo XIX defensores de la libertad y digamos del absolutismo en sus distintas maneras. Desgraciadamente, y yo lo sé, lo he vivido durante mucho tiempo, los últimos 40 años que estaba viviendo, y sobre todo los 30 últimos años de autonomía de Andalucía, que hemos visto que las sociedades en general tienen miedo a la libertad. La libertad conlleva un alto grado de responsabilidad, es decir, obliga a unos ciudadanos que son responsables de los hechos, y esas responsabilidades individuales en general no se las quiere asumir. Entonces, generalmente los pueblos vuelven un poco a ese camino, a esa servidumbre voluntaria, a ese camino de servidumbre que decía Hayek, por el que el pueblo se vuelve súbdito, obedeciendo tan fácil y tan voluntariamente que uno es llevado a afirmar que ese pueblo en verdad no ha perdido su libertad, sino que ha ganado su esclavitud. Y entonces se entrega a ese ogro filantrópico, que es, en cierta manera, como escribió Octavio Paz, referido al PRI, que dijo que era el sistema de dictadura dijo Vargas Llosa, que era el sistema de dictadura más perfecta, lo cual dio lugar a una controversia con el propio Octavio Paz, que no quería llegar tan lejos, quizá porque bueno, ya él había tenido bastantes problemas, como saben todos ustedes, en su propio país, y no quería meterse en esa circunstancia, pero Vargas Llosa lo retrató perfectamente. Y eso lo vemos en el caso concreto de Andalucía, pues cómo esos ciudadanos entregan su voto, entregan sus responsabilidades individuales a un sistema, un ogro filantrópico, a una máquina de poder que curiosamente se financia, como en el caso de los seres que hemos visto muy recientemente, y estamos viendo los últimos coletazos con el procesamiento de nuevo de Chávez y Griñán en su juez natural, después de haber perdido su condición de aforados, que le ha permitido ganar cierto tiempo en el Supremo, y cuando vieron que el juez que instruyó el caso en el Supremo volvía a refrendar la tesis de la juez Alaya, pues rápidamente se apearon de esa condición para que el proceso empezara de nuevo de cero en una burla extraordinaria del sistema judicial, del tema de los aforamientos. Pero eso es otra historia, no nos vamos a meter en ese asunto. Entonces, en general, la gente renuncia a su propia libertad, a su propio ejercicio de libertad, viendo una cierta conformidad, pensando que el Estado va a ser el paraguas extraordinario que lo va a resolver los problemas. Y el problema es que la cuestión es que el Estado no le resuelve el problema, le agrava los problemas y crea una dependencia extraordinaria que estamos viendo. Y sin embargo, el liberalismo no ha sido capaz de romper esa idea. Los prejuicios sobre el liberalismo son amplios. Yo quiero recordar, y todos ustedes que hayan tenido ocasión de leer aquel episodio nacional de Galdós sobre Cánovas, refiere a aquella declaración del príncipe Alfonso que dice que si igual que sus antecesores será siempre buen católico, como hijo del siglo ha de ser verdaderamente liberal. A lo que un interlocutor responde: dos ideas son esas que rabian de verse juntas, liberal y católico, pero si el Papa ha dicho que el liberalismo es pecado, como no sea el príncipe Alfonso haya descubierto el secreto para introducir el alma de Pío IX en el cuerpo de Espartero, no encontramos otra solución. Es decir, ese prejuicio liberal ha existido de siempre. Y entonces, desgraciadamente, ha impedido que aquel brote primario que se plasmó en la Constitución doceañista, pues no haya cuajado, es decir, no ha tenido el tratamiento necesario para que eso se haya producido. De hecho, los grandes liberales españoles pues han tenido que salir las vías del exilio, empezando por Blanco Guay y otros muchos, que a través de Gibraltar, otros tuvieron que abandonar España. Es decir, el intento modernizador que hubiera supuesto, porque yo en eso estoy
con José María Lasalle, que me parece que el liberalismo, contrariamente al estereotipo que se hace continuamente, añadiendo el neoliberalismo y otros estereotipos, yo creo que es un concepto moral de mejora de las sociedades. Pero claro, para esa batalla hay que darlo en el campo político, y eso, desgraciadamente, no se ha producido en el sentido de cuajar en un movimiento real y con cuajo. Y de hecho, liberal y liberalismo siguen siendo palabras mal comprendidas. Si salimos a la calle, hacemos una encuesta a lo que cada uno piensa sobre lo que es liberal y liberalismo, nos encontraremos respuestas absolutamente sorprendentes. Tú mismo te quejas de que ha habido que los teóricos liberales pues no entienden tus propias tesis, ¿no? Y te encuentras un poco en una situación de heterodoxia. La confusión es enorme la que se produce en ese terreno. Entonces yo creo que ahora tiene muy difícil el liberalismo, y entiendo el retroceso al que hablaba Paco Sosa, de cómo afronta los retos del nacionalismo, que le da esa misma servidumbre voluntaria, ese mismo ogro filantrópico. El nacionalismo tiene su propia fórmula, que es la etnia. Es el grupo que ampara a todos ellos. Entonces tú te encuentras que no te vas a enfrentar, en el caso del nacionalismo, sobre todo en las autonomías que está más imperante, no te vas a enfrentar al status quo reinante. Si quieres ser un buen catalán, ¿qué es ser un buen catalán? Pues ser un buen nacionalista. ¿Qué es ser un buen nacionalista? Compartir el credo de que el mejor pueblo, el pueblo elegido es el pueblo catalán o el pueblo vasco, o cualquiera de los pueblos, podemos seguir por cada uno de los 17 autonomías. Y esa es la historia. Otra forma de buscar un cierto cobijo. Y ese es el problema. ¿Cuál es el asunto? Que frente al nacionalismo, el liberalismo no ha ido por un malentendido concepto de la tolerancia. Yo creo que la tolerancia es un concepto fundamental, pero lo mismo que no se ataja ni se combate un desafío como el yihadismo en atentados como París, pues sacando el manual de la tolerancia de Voltaire, pues lógicamente tampoco apelando exclusivamente a la tolerancia vamos a convertir o vamos a darle la vuelta a la situación del nacionalismo, sino que tenemos que hacer, efectivamente, tú lo has dicho como Popper, intransigentes con los intransigentes. Y esa batalla de las ideas, esa batalla no se ha producido. Es decir, creemos que haciendo cesiones de nuestros principios vamos a conseguir la conversión de aquellos que han hecho un negocio de esa historia. Entonces, ese es el gran error general. Y con ello no solamente padecen las ideas liberales, que es evidente que padece, sino que padece la libertad del conjunto de los ciudadanos, que es a mí lo que realmente me puede preocupar. Y en ese terreno yo creo que falta mucho coraje y quizá no se ha dado la batalla importante. No se ha dado la batalla durante este tiempo y veo que tampoco Europa está dando la batalla ahora mismo. En los atentados de París no nos atacan realmente por lo mal que hayamos hecho, que posiblemente Occidente haya hecho muchas cosas muy mal, sino realmente lo que se ataca es por lo que somos. Y mientras que no entendamos que el ataque el fundamentalista o el ataque del nacionalismo, etcétera, etcétera, es por lo que somos y por lo que somos por los valores que defendemos, no asumiremos, no nos armaremos ideológicamente, intelectualmente del valor necesario para afrontar esta batalla de las ideas. Que yo creo que realmente es donde se le da la vuelta a la historia o realmente se producen los cambios importantes. Entonces vamos a asistir con una cierta complicidad a esa malformación que se está produciendo sobre el liberalismo, que nos lleva pues el episodio que he escuchado esta mañana y a otros muchos. Además, con relación al liberalismo, funciona clarísimamente los estereotipos. Es decir, hacía un momento hacía referencia rápidamente al nacionalismo como el que le pone un protector a la palabra, se le instala el neo correspondiente para decir, no es que sean malos, es que son peores. Es decir, tengan cuidado porque estos neoliberales son unos señores muy peligrosos. Muy peligrosos. Es decir, en la sociedad democrática son señores a tener controlado porque es que subvierten los fundamentos de la sociedad democrática. Y justo es lo contrario. Es decir, las sociedades democráticas se fundamentan sobre el valor de la libertad.
Y la libertad es una flor muy, muy frágil que necesita un abono y un cuidado permanente, permanente. Y tenemos que luchar precisamente en su defensa. Decía Erich Fromm, el miedo a la libertad, y tenía toda la razón. Hay miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad nos obliga a todos y a cada uno de nosotros. Y eso es la responsabilidad que no queremos asumir en las sociedades modernas. Y en esa situación, pues se presenta papá Estado en sus distintas variantes, o papá fundamentalista, o papá nacionalista, etcétera, etcétera, y intenta darnos un sentido a la vida. Y lógicamente lo que nos está es extirpando, nos está radicando la libertad. Como seres humanos nos está sacando nuestra alma. Es decir, estamos perdiendo el alma en esa historia. Y en eso padece mucho las sociedades democráticas. Y yo las ideas fundamentales que quería decirle, que quería transmitirles a todos ustedes, para no alargarme más y sobre todo porque creo que el debate puede ser más interesante de cualquier discurso por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres ponentes y disponemos pues de una media horita para debate y para intervenciones de ustedes. Así que no sé si Luis, si hay un micro para el público, ¿sí? Pues si quiere alguien ir pidiendo la vez. Muy bien. Para Sosa. Ruego que sean intervenciones eso sí breves para que sea dinámico y haya posibilidades de que otras personas participen. Si estas intervenciones tan brillantes que habéis tenido se hicieran en Telecinco, seguramente la televisión hoy se arruinaba. Yo creo que la calle es otra cosa. O sea, la ciudadanía que vota es otra cosa. Vosotros estáis en un estrato teórico impresionante, muy apetecible y demás, ¿no? Yo creo que no hay cultura política y además tengo la impresión de que no interesa que haya mucha cultura política. A Sosa, UPyD no ha perdido una enorme oportunidad de asociarse con Ciudadanos y hacer un partido político que estoy convencido de que iba a tener resultados bastante brillantes en las próximas elecciones, con todo el despliegue de medios que se hizo contra tu persona en el momento oportuno. Y la segunda pregunta que quería haceros, ¿cómo se ve desde Europa la agresión que está teniendo Cataluña frente al Estado español? Lo digo por ti porque estás en Europa. ¿Y cuál es vuestra posición conjunta frente a este reto que tenemos por delante? Gracias. Bueno, sí, lo primero, pues probablemente conozca usted la trayectoria mía, ¿no? Resumidamente dicha, porque usted la plantea. A mí no me gusta hablar de esas cosas ahora ya porque son asuntos pasados y además yo no pertenezco ahora a ninguna organización política. Me ha sorprendido que el secretario de Estado, que ha hecho un discurso magnífico y que se ha elevado a las alturas de Locke, que conozco perfectamente, yo algunos de sus libros los conozco, haya acabado pues descalificando a un dirigente político, llamándole bonapartista de no sé qué, ¿no? Porque, sí, no, ya, pero me ha extrañado porque yo creía que veníamos aquí a hablar de cosas, en fin, más elevadas, porque yo hubiera podido también calificar al presidente del gobierno de practicar con su dedo que quita y pone a los candidatos de primo-riverismo. Eso sí, primo-riverismo sin graduación militar, porque no nos confundamos. Me ha extrañado, la verdad, que pasemos de la discusión esta a una descalificación que no venía a cuento, porque además yo no pertenezco a Ciudadanos y probablemente quiero decir que mi posición aquí es una posición de independencia política. He pertenecido a UPyD, pero yo no pertenezco a Ciudadanos ahora, aunque estoy comprometido con ese proyecto en la medida en que he asesorado a su dirigente a la formulación de las reformas constitucionales adecuadas.
Yo propuse a UPyD, a la dirección de UPyD, porque yo nunca he pertenecido a la dirección de UPyD, que hicieran una alianza con Ciudadanos. Pues se disgustaron mucho conmigo, me organizaron un lío tremendo y bueno, y de resulta de todo eso, pues al final pues salí del partido y salí renuncié al escaño. No se ha producido ningún caso de renuncia a un escaño en el Parlamento Europeo, nunca. Para irse uno a la vida privada, para irse uno a la vida pública, sí. Rosa Díez se marchó del Parlamento Europeo, pero para irse a la vida pública, para irse a la vida privada y volver a su cátedra, como en mi caso, no se ha producido jamás en ningún país. Y yo, bueno, pues, pero en fin, a mí eso me divierte mucho lo que hago ahora y tal, y no me preocupa. Por tanto, un error tremendo y, en fin, pocas veces la historia da la razón tan pronto en una operación política tan pronto, pero normalmente la historia da la razón cuando uno está ya debajo de tierra. Esta vez no. Bien, dicho esto, ¿cómo se ve desde Europa? Yo ahora no estoy en Europa, Yo ahora no estoy en Europa, aunque sigo muy de cerca los acontecimientos europeos y voy por allí de vez en cuando. Como he dicho antes, la semana pasada allí estuve dando una pequeña charla allí en el Parlamento Europeo, pero ciertamente lo que se ve desde la perspectiva del gran embrollo que tenemos en España relacionado con la secesión de Cataluña es que los diputados que están allí, los 2 diputados de Ciudadanos y algunos que estaban en UPyD y ahora se han pasado a Ciudadanos, pues están haciendo una labor muy importante dentro del grupo liberal, para convencer a los diputados, los 78 diputados, que son cada uno de su padre y de su madre. Estamos hablando de muchos estados, estamos hablando de 22, antes he dicho 22 partidos políticos, muchas nacionalidades, muchos idiomas distintos y no conocen la realidad de Cataluña, la realidad de España, ¿no? Pues explicando que Cataluña, para aspirar a entrar en la Unión Europea, tendría que ser en primer lugar un Estado, que no lo es, ni tiene posibilidad de serlo, tendría que ser un Estado europeo, es decir, que lo asimilaran como tal Estado los 28 Estados, y es imposible que lo puedan asimilar. En primer lugar, porque el valor fundamental de la Unión Europea es la configuración de todo el entramado institucional como un Estado de Derecho, y difícilmente se puede admitir que ingrese como un Estado al nivel de los 28 actualmente existentes a quien ha roto la legalidad en el Estado de que procedía, que eso es absolutamente imposible. Y además por una razón que hay que tener muy clara: España no iba a ser, el gobierno español no iba a ser el primero en oponerse a la entrada de Cataluña. Esa labor la iban a hacer otros estados, otros gobiernos, porque ninguno está interesado en rescatar el principio de las nacionalidades que puso en circulación después de la Primera Guerra Mundial el presidente Wilson. Eso no lo quiere nadie, Alterar las fronteras en estos momentos en Europa es suicida, y es suicida para quienes creemos en Europa, pero es un objetivo para quienes no creen en Europa, claramente, porque todos los grupos de extrema derecha o de extrema izquierda antieuropeos patrocinan la división de los estados, porque saben que esa es la forma más eficaz para destruir Europa. De las 3 intervenciones he sacado la conclusión de que para que el liberalismo sea una fuerza sociológicamente potente y arrastre y vaya para arriba y no para abajo, tiene que tener detrás principios morales e ideas claras y tener un ideario, y eso no existe. Bueno, pues yo les invito a que se interesen un poco por lo que hemos hecho en estudios de astrología, porque hemos confeccionado una tabla de valores éticos y una tabla de valores en general. Bueno, es una tabla, será discutible, pero es que es la única tabla que hay. Y muchas gracias por todo lo que han expuesto. La tabla que impide ahogarnos. Bueno, la tabla, ya tuve ocasión de leerla, me parece que la publicó El Imparcial, ¿no? Efectivamente, tuve ocasión de leerla. Pero yo, si me permite, del tema catalán quería hacer algún comentario por mi parte, no sé si José María quería hacer algún otro.
Bueno, la pregunta de UPyD me parece que es una pelea por la primogenitura. Son dos fuerzas, una que nació en el País Vasco y otra que en Cataluña, de renacionalización de España, dos proyectos igualmente interesantes. Y bueno, pues un pleito de quién llegó primero, quién hubo, pues al final yo creo que hubo un error estratégico por parte de Rosa Díez, que lo ha pagado de la forma dramática, porque ella ha sido una mujer valiente, ha peleado en momentos muy duros, etcétera, etcétera, pero bueno, al final un error estratégico le llevó a la ruina política. Y luego el tema catalán. Efectivamente estoy completamente de acuerdo con lo que dice Paco Sosa, pero es que yo hay otra variante, es que estamos ante... se está produciendo miméticamente lo mismo que se produjo durante la Primera República, la Segunda República y estamos viviendo ahora. ¿Cuál es el error? El problema es que generalmente la burguesía catalana pues empieza sus reclamaciones. Dice, bueno, mientras reclamemos y pidamos, esto va a tener una rentabilidad necesaria y está, a la vista está. A mí cuando dicen, por ejemplo, el España nos roba, señores que han dispuesto del presupuesto de España durante gran parte de la democracia, porque han tenido el voto de oro de todos los presupuestos, lo tuvieron muchos años con Felipe González, lo tuvieron con Adolfo Suárez incluso, o lo tuvieron con Aznar. Es decir, cada vez que ha habido un gobierno en minoría, el partido bisagra ha sido el grupo nacionalista. Por tanto, no es posible. Eso no es posible. Es decir, el España nos roba, no. Porque evidentemente que se han destinado muchos fondos a la propia Cataluña y han disfrutado de una situación de privilegio. Pero claro, el nacionalismo, yo creo que desde un punto de vista de un error estratégico en su momento de Zapatero, yo creo que cuando Maragall pacta con Esquerra Republicana de Cataluña, obliga a radicalizarse a Convergencia. Para los nacionalistas pensó, nosotros más que vosotros, evidentemente. Entonces un partido que no había pensado o creía que no había llegado el momento de pedir una reforma del Estatuto de Cataluña, pues pide y dos huevos más, ¿no? como en la cuestión de Groucho Marx, y radicaliza. Y generalmente en Convergencia o digamos la burguesía catalana, pues dice, mira, mientras reclamemos y esto se traduzca en más ingresos, pues no pasa absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Ha vuelto a suceder lo mismo que en la Segunda República, que al final la burguesía queda en manos de fuerzas de extrema izquierda. Entonces, han puesto en marcha un proceso absolutamente desquiciado en el que una cleptocracia quiere salvar los muebles y se encuentra que una minoría de extrema izquierda ve que se dan lo que en términos marxistas se dan las condiciones objetivas para dar el gran salto, para hacer la gran revolución, porque dice la CUT, oye, si es que tenemos la ocasión de pedir todo eso. Entonces, claro, ahora estamos en el momento siguiente, que es la burguesía catalana está asustada. Y lo mismo que en su momento Cambó reclamó en primer lugar reclamaron a Primo de Rivera en su momento, luego a Franco, y ahora están reclamando que haya una reacción por parte del gobierno o de las fuerzas de España para reconducir esa situación. Y es el momento en el que estamos viviendo de forma dramática, porque claro, la burguesía dice, bueno, es que podemos perder las fábricas, es decir, con el programa electoral al que parece someterse el señor Mas, con tal de ser presidente y sobre todo con ese grado de humillación de decir, bueno, déjeme de presidente por lo menos y luego si me quieren presentar una moción de confianza dentro de 6 meses, pues me la presenta, pero déjeme hacer esto adelante para pasar a la historia. Es el momento dramático que estamos viviendo, un momento dramático para Cataluña y un momento dramático, lógicamente, para el conjunto de España, que es el que estamos viendo. ¿Cómo se afronta esa situación? Pues estamos jugándonos la unión de una nación trimilenaria, como decía Domínguez Ortiz, y sobre todo la propia democracia y la libertad. Es que estamos ante temas de una enorme gravedad. Reconducir todo eso va a ser complicado. Se aprecian movimientos teóricos, miembros independentistas como ONS de Convergencia están diciendo que hay que reconducir esta situación porque se les ha ido absolutamente de las manos y ese es el momento muy desquiciado. Si ustedes hacen análisis, por ejemplo, desde el punto de vista de Convergencia, un partido que gobernaba Cataluña con las consecuencias de ese oasis que estamos viendo, todo lo que está saliendo y todos los robos, saqueos, etcétera, etcétera, como si fuera su cortijo. Por otro lado, condicionaba la política nacional, como lo ha hecho durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? No gobierna Cataluña, ha perdido el ser el voto de oro que condiciona la política nacional. Es una ruina. Si alguien tuviera un negocio y lo transmitiera en estas condiciones, sería para echarlo a la calle, que es la situación de Mas. Ha ido a 2 elecciones y las 2 elecciones ha ido recibiendo menos apoyo. Pero claro, es que la ruina para todo el conjunto, o lo que representa Convergencia como partido, digamos,
emblemático de la burguesía catalana, pues a la vista está. El problema no es el fracaso de ellos, es que el fracaso de ellos, de esa nacionalista, nos salpica y nos complica la vida a todos. Bueno, yo no te sientas agraviado por lo que he dicho. Era una butad la que he planteado con relación a la persona que has mencionado. Yo tan solo estaba queriendo poner de manifiesto que la etiqueta liberal muchas veces se utiliza. Creo que hay una inflación en el uso de la misma. No vamos a entrar en detalles. Yo, más que Primo de Rivera, hubiera elegido al gran elector, a Posada Herrera, del que tú conoces muy bien a la hora de establecer paralelismos históricos. Antes que Primo de Rivera, Posada Herrera era el gran elector. No, bueno, pero tiene más conexiones con el moderantismo que encarnaba, con todo lo que representa ese moderantismo teórico y político, y sobre todo incluso yo creo que con su propia conexión entre un administrativista de entonces y un registrador de la propiedad. Butad por butad. Y de verdad que no había ninguna vocación de polémica al respecto. Con el tema catalán, con el tema de los valores asociados al pensamiento liberal, leer a Locke, leer a Tocqueville, leer a Stuart Mill, leer evidentemente a Lord Acton, implica evidentemente toda una carga valorativa. Es decir, en ellos está permanentemente un despliegue de reflexión sobre el pensamiento valorativo y todo lo que representa la articulación de un pensamiento que en torno a la libertad está planteando responsabilidades morales. No voy a entrar en ello, incluso el propio concepto de virtud, reiterado por parte de muchos de los teóricos del pensamiento liberal, nos conectaría con el pensamiento axiológico y por tanto está en la propia tradición del pensamiento liberal, insisto, en su raigambre más política y teórica, el mantenimiento de una conexión con el mundo de los valores y con la moral. Con respecto a Cataluña y lo que aquí se ha planteado, yo creo que estamos en un escenario en el que se ha puesto en cuestión ya no solamente el orden constitucional, lo que representa la unidad de España, el principio de soberanía, en fin, todos los artículos que constitucionalmente han sido vulnerados tras la declaración del Parlamento catalán. Ya no solo es eso, es que estamos atentando contra los cimientos mismos del Estado de Derecho y de lo que es nuestro sistema de fuentes y todo lo que representa la construcción de un ordenamiento jurídico desde esa decantación que se ha producido a partir de Roma y que llega a la modernidad jurídica a partir de la Ilustración y que se consagra en el constitucionalismo del siglo XX. Por tanto, en ese escenario en el que los, de alguna manera, representantes de la institucionalidad del autogobierno de Cataluña están cuestionando no solamente, insisto, nuestra Constitución, sino toda nuestra civilización jurídica, están inhabilitándose para poder continuar al frente de esas instituciones. Y una vez que se den las condiciones para que eso tenga una repercusión en términos delictivos, pues estará plenamente justificada la aplicación de los mecanismos que constitucionalmente están previstos para que el Estado opere a la hora de restablecer la legalidad constitucional y, por supuesto, el mantenimiento de la preservación del Estado de Derecho en Cataluña. Y lo digo así abiertamente, que nadie tema al respecto. Las medidas se adoptarán en tiempo y lugar, cuando proceda, y de acuerdo con un criterio de proporcionalidad. Pero la voluntad de este gobierno, lo digo abiertamente porque está presente en el planteamiento que todos los miembros del gobierno tenemos, es la salvaguarda de la legalidad constitucional y el restablecimiento de lo que representa la base de nuestro ordenamiento jurídico. Y estoy absolutamente convencido de que el conjunto de la sociedad española respaldará al gobierno en la adopción de las medidas que garanticen, insisto, no solamente el orden constitucional, sino el fundamento de la civilización jurídica en la que creemos los demócratas y que forma parte de la esencia misma de lo que entendemos por Europa. Bueno, pues ya va siendo hora de... ¿Hay alguna intervención? Sí, sí. Una intervención más y ya concluimos por la hora.
Bueno, yo voy a cambiar de tercio, pero aprovechando la presencia de estos ponentes, me gustaría hacer una reflexión y me gustaría saber su opinión, tanto del señor Sosa como del señor Lasalle, que son los que más me han motivado a hacer esta intervención. Evidentemente yo no tengo ninguna fe, no confío en la política española o en los políticos españoles, y que por favor nadie se dé por aludido. Pero tenemos esperanza en los políticos europeos. Tenía la esperanza de que al pertenecer España a Europa nos beneficiásemos de la corriente que todos hemos supuesto que era la democracia europea, las consolidadas democracias europeas. Y cambio de tercio, no por el tema catalán, que ya me tiene aburridísimo y que además, en fin, que salga eso por antequera, sino por el tema que no por la actualidad lo mantengo, sino porque lleva de mucho atrás. Me estoy refiriendo a lo que yo he interpretado... Discúlpeme, con brevedad, por favor, para que puedan... Es que si no tenemos 7 minutos, prácticamente. Brevísimo. He entendido bien si el pensamiento liberal se basa en la tolerancia. Si Europa, como grupo liberal, está descendiendo, ¿no será porque estamos tolerando demasiadas cosas que son intolerables? Me refiero al mundo musulmán y lo que eso entraña. El mundo musulmán no es las atentadas de París que mencionaba antes el señor Rosell. No es solamente eso. Eso, con ser gravísimo, a mí me parece que es mucho menor que lo que está pasando en toda Europa occidental con la invasión musulmana, digamos, taimada y prolongada. Quien ha recorrido Europa durante los últimos 40 años, y yo soy uno de ellos, he visto los enormes cambios que se han producido. Culturas tan contrarias al mundo musulmán como las escandinavas, que están absolutamente trufadas. Y cuando hablan de Saint-Denis no saben lo que es Nørrebro, un barrio céntrico de Copenhague. Quería saber si el Parlamento Europeo va a tomar alguna medida, alguna decisión para revitalizar ese pensamiento liberal, o bien sencillamente el pensamiento liberal se basa en la tolerancia también de esta trascendencia hacia el mundo metafísico de los musulmanes. Eso es todo. Muchas gracias. He mencionado a Popper para decir que hay que ser intransigente o intolerante con los intolerantes. Es decir, el marco de la tolerancia implica el reconocimiento de un espacio público en el que podamos convivir en presencia de una serie de valores a través de los cuales podamos articular una paz social y una convivencia donde los derechos fundamentales y donde, de alguna manera, la estructura de libertad que hace posible la identificación de lo que entendemos por Occidente sea viable. Si no, evidentemente, la tolerancia no es operativa. Por tanto, las condiciones para que la tolerancia sea eficaz son tan importantes procedimentalmente como la sustantividad de la propia idea de tolerancia. Yendo concretamente a lo que usted plantea, no podemos caer en la tentación de identificar, en mi opinión, el yihadismo religioso y terrorista que defienden los terroristas que están poniendo bombas y conduciéndonos al abismo desde hace ya unos años, porque esto arranca evidentemente simbólicamente con el 11S y está conectado directamente con lo que entonces ya vivimos. No podemos estar estableciendo una identificación y una conexión entre el Islam y esto. Hay elementos de conexión, pero no es lo mismo. Me explico. El wahabismo, que es una corriente religiosa minoritaria en el Islam y que Arabia Saudí ha propagado a través de madrasas, a través de mezquitas, y que ha llevado a cabo una infiltración muy importante en el conjunto de la cultura, especialmente musulmana en muchos de los países occidentales, no es el Islam. El Islam es el sufismo, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que hay 300 millones de musulmanes que habitan, por ejemplo, India o que habitan Indonesia, 300 millones, hay 1.000 millones de musulmanes, 300 que practican una religiosidad musulmana tremendamente sincrética, pero sincrética hasta extremos que serían, en primer lugar, objeto de persecución por los propios wahabíes saudíes Y europeos. Y europeos, ¿de acuerdo? Por tanto, es decir, creo que debemos ser capaces, Europa tiene que ser consciente del riesgo que está viviendo, un riesgo que nos coloca ante un escenario abismático en los próximos años y con el que vamos a tener que convivir. Y esa situación no puede alterar nuestro modo de vida, pero hay que proteger nuestro modo de vida. Y creo que hay que protegerlo mediante
la atribución al Estado de Derecho de los mecanismos para poder salvaguardar todo aquello que identificamos como el orden en el que nosotros proyectamos nuestra libertad y nos identificamos con ella. No podemos ceder a eso. Pero al mismo tiempo que estoy diciendo eso, y hay que ser extraordinariamente contundentes y claros en ello, no podemos, de alguna manera, incurrir en un pensamiento binario que identifique a buenos o malos en función de su religiosidad. No podemos aceptar eso. Porque entonces esa misma práctica se podría proyectar sobre nosotros. Por tanto, tenemos por delante una labor de pedagogía, de reflexión sutil, al mismo tiempo que estamos viviendo un escenario de excepcionalidad. ¿De acuerdo? Y por tanto hace falta ponernos a prueba en nuestra propia madurez democrática, en nuestra propia madurez liberal, en nuestra madurez como defensores de lo que Occidente representa. Yo en el año 1998, estoy hablando de hace ya mucho tiempo, en una extensa investigación en la que estaba en París, en la Sorbona, me acerqué a Saint-Denis. Porque Saint-Denis, entre otras cosas, aparte de ser uno de los puntos más emblemáticos de la banlieue y donde está el estadio de Saint-Denis, tiene una abadía maravillosa que encarna prácticamente la plasticidad románica más perfilada. Y en esa abadía estaban los reyes de Francia enterrados desde Hugo Capeto hasta que la Revolución Francesa desenterró los restos de los reyes de Francia. Y es un lugar muy especial desde un punto de vista histórico. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando desde tres estaciones previas a Saint-Denis, me encontré yo solo en el vagón con un grupo de musulmanes que vestían chilaba? La única europea, en el sentido nativo del término, se sentó a mi lado. Y había una situación de tensión evidente. Los dos nos bajamos en Saint-Denis y prácticamente la totalidad de los que conmigo iban en el vagón. Y en el año 1998 ya nos encontramos, que para mí fue una impresión muy fuerte porque nunca lo había vivido, siendo español, a una patrulla de la Legión Extranjera Francesa y de los paracaidistas franceses, con perros. Yo nunca había visto militares. 3 años antes del 11S, 3 años antes del 11S, me encontré a una patrulla militar francesa en el metro en Saint-Denis. Por tanto, ojo con lo que estamos hablando ahora. Esto viene de mucho tiempo atrás. ¿Y qué pasó? Que a mí y a esa francesa que reunía el fenotipo nativo francés nos dejaron pasar sin pedirnos la documentación. Pero lo más sorprendente de todo es que los perros que acompañaban a los militares no ladraron. Detrás de mí escuché documentación s'il vous plaît, y los perros se pusieron a ladrar en cuanto nos vieron pasar a nosotros. 1998. También deberíamos reflexionar por qué muchos de los yihadistas y de los integristas radicales franceses, musulmanes, que están en estos momentos instalados en la subversión y en el combate terrorista a la República Francesa, son nietos de los argelinos musulmanes que en los años 50 decidieron tomar partido por la Francia republicana, que defendía la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que sus nietos han visto cómo 3 generaciones después siguen viviendo en la banlieue, en las banlieues de París, y adscritos a esta violencia terrorista absolutamente injustificada. Insisto, no es más que una experiencia personal. Tú antes hablabas de tu experiencia personal, que nos debería hacer reflexionar. Sé que estamos en un contexto liberal y por tanto lo planteo así. Pero esto es bastante significativo. Y no cuestiono lo que he dicho al principio. Hay que ser extraordinariamente rigurosos con la persecución mediante el ejercicio del monopolio legítimo de la violencia que tiene el Estado y el terrorismo. Absolutamente. Ya ha pasado tiempo. Y no solamente eso, incluso a lo mejor llevar la guerra, perdón, y termino, allí donde los terroristas tienen su fundamento. Pero déjalo, dale el micrófono. Pero, Pues a ver,
No, terminado. Pero eso mismo nos debería dar pie a pensar en algunas claves que aquí dentro no están funcionando bien. No sé cuáles son, pero no funcionan bien. ¿Ya? Sí. Bueno, ahora ya muy breve, porque si no el moderador al que... Yo ya no tengo nada que decir, pero ya por los suelos. Ha quedado desautorizado. No, muy breve. Usted pregunta por el Parlamento Europeo. Excesivamente liberal. Sí, muy liberal, muy generoso. Bueno, en relación con el Parlamento Europeo que usted decía, ¿no? Esté usted tranquilo. El Parlamento Europeo va a defender con mayor poder o con mayor capacidad de influencia en la realidad o menor, no lo sabemos. Trata de tener toda la posible, pero va a defender siempre, desde luego, las libertades públicas, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad, la libertad. Eso está absolutamente claro, que esos son los compromisos que están presentes en las tareas parlamentarias, y no solamente en lo que pueda ser las grandes declaraciones de principios, sino a la hora de votar pues, los decretos, las directivas, los reglamentos, etc. Pero tenga usted en cuenta que dentro del Parlamento Europeo los adversarios, no enemigos, pero sí los adversarios, no están solamente fuera, los islamistas, etcétera, que esos son enemigos. También dentro hay adversarios, y adversarios muy poderosos. Esos adversarios muy poderosos hoy día están representados por los grupos de extrema derecha de la Cámara y de extrema izquierda. Y de extrema izquierda, donde está, por cierto, el partido Podemos español y el Partido Comunista, exactamente igual. Y digo, porque esto en España no se sabe, el gobierno europeo hoy día del señor Juncker, la Comisión Europea, la sostienen una coalición, una gran coalición, aquí que estamos peleando los partidos políticos y tal, allí la sostiene una gran coalición de socialistas, populares y liberales. Los grupos, esos tres grupos están sosteniendo el gobierno de Juncker y están sosteniendo, por tanto, la moderación en la política europea. Porque esa política europea tiene a los enemigos jurados de fuera y a los adversarios jurados de dentro también. Y solo con la unión de esas tres fuerzas políticas es posible hacer frente a desvaríos que nos pueden llevar no se sabe a dónde. La destrucción de Europa, que sería una catástrofe precisamente para la defensa de todos los valores que acaba de señalar Lasalle, y sería pues la catástrofe absoluta en términos históricos, de la experiencia histórica. Hay que tener en cuenta que la experiencia de la Unión Europea es muy importante. Nosotros, si la miramos con las gafas del periodista, probablemente nos desesperemos, porque el periodista es un señor que ve la realidad, y Paco Rosell lo sabe bien, pues pegada a lo que pasa todos los días, y eso provoca la desesperación. Pero si nosotros nos quitamos las gafas de periodista y nos ponemos las gafas de historiador, la experiencia de la Unión Europea en los medio siglo de existencia ya largo es la aventura política y el desafío político y social, económico, cultural, de integración, etcétera, más importante que podemos vivir los ciudadanos que tenemos la suerte de estar viviendo en esta coyuntura, ¿no? Usando de la liberalidad del moderador, solamente un apunte complementario. Vamos, la experiencia que ha contado Samuel Lasalle es una experiencia extraordinaria y que yo creo que es a tener en cuenta, pero también todo ejemplo tiene su contraejemplo, como sabes. Y tú sabes que muchas de las tercera generación han sido chavales educados en los mejores colegios de Gran Bretaña. O sea, que no se puede asociar miseria con traducir en el yihadismo. Hemos visto muchos ejemplos, como el que ha muerto hoy, por ejemplo, claro, sí, bueno, exactamente, sin ir más lejos. Pero bueno, o sea, que realmente esa asociación directa con condiciones económicas de la salida de esa, no, ahí es mucho más complicado. Y bueno, yo creo que al principio en la Europa se debe respetar muchos valores, pero las leyes tienen que ser acatadas por todos. Y yo creo que ahí falla eso, como también creo que Europa tiene que hacer un esfuerzo de reciprocidad, de garantizar los valores que tiene dentro, también que esos mismos valores intenten respetarse fuera de la propia Europa, cosa que no se ha hecho. Pero bueno, esto da para mucho y sería incluso un buen debate. Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que este pequeño rifirrafe deja claro que tiene que haber un moderador fuerte y a lo mejor un Estado fuerte, pues dentro del liberalismo es importante también, ¿no?
y yo lamento no haber cumplido o que se me haya visto en este último momento. Bien, bueno, pues para cerrar simplemente, no me gusta mucho la expresión, pero se utiliza de moda, pero volver a poner en valor la obra de don José María Méndez, su asociación Estudios de Axiología, agradecer también al doctor Agapito Maestre, sin cuyo concurso tampoco habría podido celebrarse este evento. Fuera tienen los libros, el Tratado de Axiología, don José María. Recordar también que esta asociación participa en un congreso anual en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, y que además ha intervenido en un congreso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, que tiene una labor larga, e incluso yo he visto que está en diálogo con la Universidad Regiomontana en México. Es decir, que bueno, que es una asociación que hace una labor interesante, y destacar, como decía ayer también Agapito Maestre, que este es el primer Foro Liberal 2015 y que esto nace con una vocación de permanencia y de... Me pide ahora la palabra don Agapito Maestre y a ver quién le dice que no. Entonces... No, es para pedir disculpas porque he llegado tarde. Bien. Y para decir solo una cosita, una expresión, es casi telegráfica. En fin, daros la enhorabuena, agradecerles que habéis venido a este foro, pero en la definición de libertad, a mí no me gustan las definiciones porque es una mejor manera de cargarse la noción de libertad. Más que la libertad es el deseo de libertad, lo más importante que se ha expresado aquí esta noche. Pero hay una frase de una pensadora española que sintetiza muy bien la obra completa del gran liberal español Ortega, y que vosotros lo habéis dejado meridianamente claro incluso en la discusión. Me refiero a María Zambrano y aquella definición suya de libertad. La esperanza rescatada de la fatalidad, eso es la libertad. Eso es lo que habéis hecho vosotros, darnos un poquito de esperanza. Muchas gracias. Era simplemente para pediros perdón por llegar tarde. Gracias Agapito. Yo quisiera, en línea de Agapito, pues destacar también, cerrar con una frase de bueno, pues el mayor autor que tenemos en España, que es don Miguel de Cervantes, muy cuidado precisamente en este colegio de doctores y licenciados, y al que además pues yo he vuelto y he revuelto pues gracias también a las sugerencias de Agapito Maestre constantemente, ¿no? Sobre leer el Quijote, ¿no? Y la alegría del Quijote, y sobre la libertad, en un momento después de haber pasado Quijote con Sancho pues por lo que se llama el Palacio Ducal de Altisidora, donde después de muchos quebrantos pues han tenido como una especie de sosiego y se han dedicado a los placeres, pues al final Don Quijote se ve un poco encorsetado en ese Palacio Ducal, ¿no? Y cuando sale pues le dice a Sancho: mira, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que dieron los cielos. Fíjense, los cielos hablaban del origen religioso y moral. La libertad es uno de los más preciosos dones que dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Pues ya estaba dicho hace 5 siglos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Es un milagro realmente ver, pues, digamos, tantas cabezas aquí juntas, y al Colegio de Doctores y Licenciados, y queda el acto clausurado. Buenas noches.